Hola mis amigos de YouTube, qué bueno estar con ustedes una vez más. Continuamos con nuestro curso de Python básico. Hoy vamos a tocar una temática muy importante y tiene que ver con las estructuras de control. Vamos a estar hablando sobre las estructuras de control, qué son las estructuras de control, cómo identificarlas y cómo utilizarlas en Python. Este es un video a nivel introductorio, a nivel general de las estructuras de control. Voy a hablar de cada una de ellas sin dar mayores ejemplos, máximo un ejemplo por cada estructura, y ya en el video 5, 6 y 7 vamos a estar desarrollando algunos ejercicios prácticos con cada estructura de control que en su momento vamos a estar viendo pues en su respectivo orden. A nivel de definición, las estructuras de control en programación, esto no solo se limita a Python, en programación son mecanismos que permiten alterar el flujo de ejecución de un programa. En Python en particular, como en la mayoría de los lenguajes de programación, las estructuras de control principales se agrupan en varias categorías, podemos decirlo. Una de ellas son las estructuras de selección que están dentro de las estructuras de control. Estas estructuras de selección son los condicionales. El condicional permite darle un flujo a la ejecución del algoritmo como tal. Hay unas, como su nombre lo indica, hay unas condiciones definidas en el código que le van a indicar al programa cómo debe ejecutarse. Se inicia con la palabra if, que en inglés es si, y esta permite ejecutar un bloque de código si una condición es verdadera. Si la condición es verdadera, se cumple la condición, realiza determinado procedimiento a nivel de código o la ejecución del código. If else ejecuta un bloque de código si la condición es verdadera y otro bloque si la condición es falsa. If else permite evaluar múltiples condiciones en secuencia. Se usa cuando hay varias opciones y solo una debe ser ejecutada. Aquí tenemos un ejemplo que pues lo tenía comentado. Vamos a quitar aquí las comillas al comienzo y al final para que Python, el intérprete, lo lea como código. Esto está comentado con las 3 comillas al comienzo y al final, lo cual le indica al intérprete que esto no es un código para ejecutar, sino que es un texto. Ya esta parte, y esta es la manera de comentarlo cuando es una sola línea. Esto es cuando son un texto un poco más extenso. Entonces, volviendo al tema de los condicionales, este es un ejemplo básico. Definimos la variable edad y le decimos que es igual a 18. Y está el condicional. Si lo que está en la variable edad es mayor o igual a 18, él va a imprimir esto y va a decir eres mayor de edad. Si no se cumple esta condición, va al else, que lo que significa es si esto se cumple bien, si no se cumple, entonces va a imprimir la segunda línea. Vamos a ejecutar esta línea de código, damos aquí play. Dice eres mayor de edad porque el valor de la variable de edad es 18. Vamos a mirar qué pasa si le colocamos 15. Ya no debe ejecutar esta primera línea de código, sino la segunda. Ejecutamos, dice eres menor de edad. Ejecutó la segunda línea porque no cumplió la primera condición. Entonces, este es un ejemplo muy práctico y muy básico de la estructura de selección, en este caso del condicional. Vamos a ver en el video 5 sobre lo que son condicionales simples y en el video 6 lo que son condicionales anidados. Vamos nuevamente a comentar todo este bloque para que no se ejecute. Ingresamos, seleccionamos todo, ingresamos las 3 comillas y ya nos quedó comentado. Está el segundo bloque de estructuras de control, que son las estructuras de repetición conocidas como bucles o loops. Tenemos la primera de ellas, que es lo conocido como el ciclo for. Este itera sobre elementos de una secuencia como listas, tuplas o rangos, eso lo vamos a ver en detalle más adelante, o cualquier objeto iterable. While permite ejecutar un bloque de código mientras una condición sea verdadera. Vamos a ver entonces aquí el ejemplo. Nuevamente vamos a quitar las comillas que indican al intérprete que esto es un comentario. Entonces ya es código como tal. Aquí tenemos una lista
Más adelante vamos a profundizar un poco en listas en el video 15. Pero tenemos una lista de manzana, banana y cereza, son frutas. Tenemos el ciclo for que nos dice que va a buscar la fruta que está en la lista frutas y va a recorrer toda la lista. En este caso son 3 elementos. Vamos a ejecutarlo y nos retorna manzana, banana y cereza, los 3 elementos de la lista que están guardadas en esta variable, en la variable fruta, que es la que trae el valor fruto del recorrido, de la iteración, esto se le llama iteración, que está en esta lista. Él hace una iteración, encuentra que está la palabra manzana, la trae acá, hace otra iteración, encuentra la otra fruta que se llama banana, la trae, la imprime acá con el print, hace una tercera iteración y viene y lo imprime, y la tercera iteración tiene el valor de cereza. Como no hay más valores en la lista, él ya no, porque le estamos dando el parámetro frutas, lo que encuentra en frutas, solo hay 3, si hubieran 5, 10, 20, él hace la impresión acá, por cada iteración, por cada recorrido que hace dentro de la lista frutas. Entonces así es la manera como opera. Este es el ciclo for que opera dentro de las estructuras de repetición. Vamos a comentarlo nuevamente, aplicamos las comillas y vamos a ver el ejemplo de el ciclo while, que ya es muy parecido al ciclo for, pero tiene unas diferencias, unas variantes que son un poco diferentes. Entonces tenemos el ejemplo, tenemos la variable contador que la iniciamos en 0 y notemos que la definición del while es la siguiente. Mientras que for permite iterar sobre elementos de una secuencia, while permite ejecutar un bloque de código mientras una condición sea verdadera. Entonces aquí tenemos contador que es igual a 0. Le estamos diciendo mientras el contador sea menor a 5, va a imprimir el valor que está en contador. Y a la variable contador, aquí hay un operador de incremento, le estamos diciendo que vaya aumentando en 1 esa secuencia. Quiere decir que va a estar imprimiendo el valor de contador hasta que llegue a 5. Cuando llegue a 5 se detiene. Entonces aquí nos tiene que imprimir contador 0, que es con el que inicia, 1, 2, 3 y 4. Vamos a ejecutarlo. Aquí tenemos, hace la primera iteración, el primer recorrido, la primera repetición, podemos decirlo también porque es una estructura de repetición. Hace la primera repetición, encuentra que el valor de contador es 0, lo imprime. El segundo recorrido, contador es 1, lo imprime. La tercera iteración, el contador tiene valor de 2, lo imprime. La cuarta tiene contador valor de 3, lo imprime. Y la quinta iteración, la quinta, tiene el valor de 4, porque le estamos diciendo menor a 5. Si le colocamos acá menor o igual, él nos va a imprimir ya 6 valores acá. Vamos a ejecutarlo. Ya ahora sí nos aparece el 5 porque se cuenta desde el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay 6 iteraciones. Entonces hay que tener cuidado con esta lógica. Entonces aquí le estamos diciendo que mientras que el contador sea menor a 5 y se va incrementando. Esta es la estructura básica del ciclo while, que forma parte de las estructuras de repetición. Vamos nuevamente a comentarlo. Vamos a avanzar. Recuerden que este es un video introductorio. Me faltó una. Este es un video introductorio. Están las otras estructuras. Esto es lo que tendría que ver. Vimos la primera estructura de selección, que son los condicionales. El segundo tipo de estructuras, que son estructuras de repetición, que tenemos el ciclo for y el ciclo while. Y tenemos una tercera estructura de control que se llaman estructuras de control especial. Está el break, el continue y el pass. En caso del break, permite salir de un bucle antes de que se complete su iteración. Vamos a ver aquí el ejemplo. Tenemos un ejemplo del ciclo break. Eliminamos las comillas para que el intérprete sepa que es un código ejecutable. Lo ejecutamos
Y notamos que aquí le estamos diciendo, aquí implementamos un ciclo for, le estamos diciendo que va a imprimir la variable número y que se mueva en el rango hasta 10. Pero dentro del ciclo for hay un condicional donde dice si el número es igual a 5, sálgase del ciclo que está realizando. Él inicialmente va a hacer 10 repeticiones, pero si llega a encontrar el número 5 eso, dentro de esa repetición, que lo va a encontrar porque obviamente 5 está antes del 10 y va a ser 10 iteraciones. Si encuentra la iteración 5, entonces deténgase. Hay un break acá, que es como un romper, un partir. Y entonces va a imprimir el número mientras eso ocurra. Entonces, aquí está la ejecución. Llega la primera iteración. En la primera iteración el valor de la variable número es 0, lo imprime. En la segunda el valor es 1, en la tercera el valor es 2, en la cuarta iteración el valor es 3 y en la quinta iteración el valor es 4. Entonces aquí la variable número llegó a la quinta iteración y como llegó a la quinta, entonces se activa el break y automáticamente se sale del ciclo e imprime los valores que estaban guardados en esta variable y por eso los tenemos acá. Si quitáramos el break, vamos a comentarlo. Aquí tenemos que la variable print vamos a tener acá, perdón, ahora sí, hay que tener cuidado con la indentación en Python, que es muy importante aquí para que esté dentro del for. Entonces vamos a ejecutar y aquí solamente nos va a imprimir, lo que le estamos diciendo aquí es que solamente nos va a imprimir el valor 5. Si yo quitara esto y lo comentara, esto debería correrlo un poco atrás por temas de indentación. Aquí nos va a imprimir desde el valor 0 hasta el 9 porque no incluye el 10. Él va a hacer 10 iteraciones. Si se comienza en 0, obviamente va a llegar a la iteración, cuando llega el número 9 va a ser la iteración 10, por eso se detiene. Entonces es una manera práctica como de explicarles cómo funciona el ciclo for, cómo funciona el break en este caso. Cuando llega a la iteración 5 se detiene. Notamos que en el ejemplo anterior, si quitamos la validación, él va a hacer 10 iteraciones, que las que tiene acá del 0 al 9, porque pues no alcanza a llegar al 10, que son 10 iteraciones, que es lo que le indicamos acá a la línea de código. Pero si ponemos aquí el condicional, que ya lo vimos, él solamente me va a imprimir el número 5, aquí está. Y si activamos el break, cuando llegue a 5 él va a detener la ejecución de esto. Entonces llega la iteración 0, la 1, la 2, la 3, la 4. Si contamos hay 5 iteraciones. Cuando llega la iteración 5 se detiene. Entonces es un ejemplo práctico de cómo funciona el break dentro de este bloque o esta estructura de control que se conoce como estructura de control especial. Luego tenemos entonces el ejemplo para continue. Eliminamos aquí el comentario, el texto comentado, y nos dice que continue permite saltar a la siguiente iteración de un bucle sin ejecutar el resto del código en el bucle actual. En el caso anterior detiene la secuencia de la repetición cuando encuentra cierto valor. Aquí hace algo, aquí hace como un salto. Vamos a ejecutar el mismo ejemplo hasta el 10. ¿Qué sucedió acá? Aquí le estamos diciendo que si la variable número es divisible por 2, entonces va a ser igual a 0 y se va a saltar, no lo va a imprimir. Lo que está haciendo este condicional es que solamente va a imprimir los que son números impares. Tenemos el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 dentro de las 10 iteraciones. ¿Y cómo logramos hacer eso? Lo logramos con
estructura de control especial continuo, que le estamos diciendo aquí un condicional, pero que cuando este condicional se cumpla, en lugar de detener el ciclo, la iteración o la repetición, continúe con el siguiente. Entonces en la primera iteración encuentra el 1, no cumple la condición, entonces lo imprime. Va a encontrar el 2, que sí cumple la condición, entonces no lo imprime. Luego encuentra el 3, no cumple la condición, lo imprime, y así sucesivamente. Cuando cumple la condición no imprime el número, en este caso que es una validación para número par, y cuando no la cumple él pasa al continuo y sigue ejecutando el código, o sea, lo imprime cuando no cumple la condición y cuando cumple la condición no lo imprime. Por eso vemos acá el resultado, que son los números pares dentro de las 10 iteraciones. Entonces, esto en cuanto a la estructura de control especial. Vamos a comentarlo. Y nos queda una última, que como les decía, más adelante en cada uno de sus videos, cada uno de estos ejemplos va a tener un video donde vamos a desarrollar un ejercicio práctico usando cada una de estas estructuras. Está la última, que es el ejemplo pass, dice no hace nada. Se utiliza como marcador de posición cuando una declaración es sintácticamente requerida pero no se desea ejecutar código alguno. Vamos a ejecutarlo y no nos aparece nada. ¿Por qué no nos aparece nada? Porque no hay ninguna instrucción. Tenemos la función, llamamos a la función, pero la función no realiza ninguna tarea, ninguna labor. Esto se utiliza en estructuras de código cuando en su momento se va a construir una función, se necesita como reservar ese espacio y más adelante se le va a dar como una tarea específica a esa función, cuando es una declaración que sintácticamente debe ir ahí, pero que en su momento no va a hacer ninguna tarea como tal. Entonces es como la definición de pass y es la manera de utilizarlo. Lo vamos a ver más adelante en un video donde veamos el ejemplo práctico de cómo es su utilización. No es muy común utilizarla, pero está dentro de las estructuras de control especial. Ya a nivel de conclusión, entonces estas estructuras de control son fundamentales para controlar el flujo de ejecución de un programa y permiten implementar lógica condicional y repetitiva de manera efectiva y organizada. Estas estructuras de control son muy importantes, son muy necesarias y son muy utilizadas a la hora de desarrollar nuestros proyectos en la ejecución del código como tal. Es todo por el momento, mis amigos. Espero que el video sea de utilidad. Les voy a dejar en la descripción del video el enlace a los demás videos del curso, sobre todo el código para que lo descarguen y lo tengan ahí a mano y puedan aprender un poquito más sobre las estructuras de control. Y pues los videos siguientes se va a estar hablando se va a dar ejemplo de cada una de estas estructuras de control y su función, su utilidad, y desarrollando pues ejemplos prácticos. Es todo por el momento, espero que la pasen muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad.